Ex-hechicero, se convierte y revela como un collar de perlas negras y una muñeca de porcelana atraen espíritus malignos, mientras que el Padre Pío entrega las oraciones secretas para protección, vidas cambiadas para siempre. Miguel era un hombre en penumbras, un ex-hechicero atrapado entre su pasado y un presente que lo atormentaba. La soledad lo acompañaba y cada rincón de su hogar parecía susurrar secretos de un tiempo oscuro. En su mesa de trabajo, un collar de perlas negras brillaba con un fulgor inquietante. Las perlas al tacto emanaban una temperatura fría, como si cada esfera contuviera un alma traviesa. Junto a ellas, una muñeca de porcelana lo miraba con ojos vacíos, cargada de un misterio que la mayoría nunca entendería. A través de sus ojos inertes podía sentir que algo maligno acechaba. En su juventud, Miguel había usado estos objetos para invocar poder. Pero poder y oscuridad son dos caras de una misma moneda. Las perlas habían atraído espíritus que no deseaba, criaturas que recorrían las sombras, provocando caos en su vida y en la de quienes lo rodeaban. Vivir con ese peso era como tratar de respirar bajo el agua. Ya no podía soportarlo más. Decidido a buscar redención, Miguel escuchó rumores sobre un santuario en las colinas, un lugar bendecido por el Padre Pío. La esperanza florecía en su pecho, un pequeño destello entre la oscuridad. Preparó su viaje, dejando las perlas y la muñeca en su casa como un símbolo de su antiguo yo. La tarde era dorada cuando llegó al santuario, un lugar que parecía vibrar con una energía palpable. Las campanas de la iglesia sonaban, rompiendo el silencio, llenando el aire con una melodía celestial. Allí conoció a María, una mujer con un aura de tristeza. Ella, al igual que Miguel, buscaba liberarse de sombras del pasado. Había perdido a su familia en un trágico accidente que la llenaba de dudas y rencores. Juntos compartieron sus historias, dejando caer lágrimas que lavaron un poco sus almas. Miguel sintió que, por fin, había encontrado a alguien que comprendía su lucha. María había traído consigo un viejo libro que contenía las oraciones secretas del Padre Pío. Estaban llenas de palabras de poder, un bálsamo que prometía protección divina y liberación. Con el corazón latiendo fuerte, decidieron que juntos habrían de rezar. Se sentaron en una esquina tranquila del santuario, rodeados de velas encendidas que danzaban contra la brisa. Mientras sus voces se alzaban en un acto de fe, algo en el ambiente cambió. El aire se volvió pesado, el zumbido de la oscuridad comenzó a llenarlo todo. Las velas parpadeaban, la luz parecía titilar, y un murmullo inquietante envolvió el santuario. Una presencia oscura surgió, buscando hacerse sentir, intentando ahogar sus palabras. «Reza más fuerte», gritó Miguel, y María asintió, su voz resonando más fuerte con cada sílaba creciente de las oraciones. Pero la oscuridad no cedía. Era como si un peso aterrador intentara aplastarlos. Fue entonces, en medio del caos, que la figura del Padre Pío se les apareció. Brillaba con una luz que iluminaba incluso las partes más sombrías de su ser. Con una mirada que atravesaba el tiempo, les indicó que debían confiar, que el amor y la fe podían vencer cualquier demonio. «Confíen en la luz», resonó su voz en sus corazones. Fue un recordatorio poderoso de que no estaban solos, de que la fe podía romper cadenas y destruir sombras. Motivados por su presencia, Miguel y María suplieron su miedo por determinación. Repetían las oraciones con fervor, uniendo sus corazones y almas. La oscuridad empezaba a retroceder, como un monstruo que temía a la luz. Fue entonces cuando los gritos en el aire se transformaron en murmullos, como si el mismo infierno se quejara. En un instante impactante, el collar de perlas negras y la muñeca de porcelana que había dejado en su hogar estallaron en luz desde la distancia, como si el poder del Padre Pío llamara lo que había sido invocado. La oscuridad se retorció
y en un susurro comenzó a desvanecerse. Las sombras ya no serían más su hogar. Cuando las oraciones terminaron, tanto Miguel como María sintieron un alivio que jamás habían imaginado. Se miraron y sonrieron a pesar de las lágrimas. Habían encontrado no solo protección, sino una conexión profunda entre ellos, tejida por fe y sufrimiento compartido. Pasaron horas en el santuario, hablando, riendo, teniendo la certeza de que la luz había ganado. La pregunta, sin embargo, seguía flotando en el aire. ¿Podrían realmente enfrentar los demonios de su pasado? Miguel sabía que aún quedaban lecciones por aprender y luchas por librar. Pero un nuevo camino se abría ante ellos, un camino de esperanza y fe. Solo el tiempo mostraría si caerían en la tentación del miedo y la desesperanza, o si continuarían abrazando la luz y la posibilidad de redención. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo, junto al trono de Dios. Pasaron horas en el santuario, disfrutando de una paz que no habían sentido en mucho tiempo. Sin embargo, mientras la luz se filtraba a través de los coloridos vitrales, una sombra aún acechaba en el sexo de sus corazones. La pregunta de si realmente estarían a salvo de los tormentos del pasado. Miguel y María decidieron recorrer los jardines del santuario, envolviéndose en el silencio reconfortante que solo el verdor y la espiritualidad del lugar podían ofrecer. Hacia el horizonte, un atardecer dorado pintaba el cielo de tonos cálidos, mientras las cigarras comenzaban a cantar su melodía vespertina. Al caminar juntos, sus manos se rozaban, cargadas de una electricidad nueva. Sentían que su conexión iba más allá de las palabras. Era un pacto silencioso de apoyo mutuo, pero en cada paso Miguel sentía que las sombras de su pasado volvían a acecharlo. Sabía que se había liberado de la maldición del collar y la muñeca, pero las repercusiones de su vida anterior seguían persiguiéndolo como susurros en la brisa. ¿Y si esos espíritus vienen a buscarme? ¿Y si todo esto es solo temporal? Pensó con angustia. María, percibiendo sus dudas, se detuvo y lo miró a los ojos. Estamos juntos en esto, Miguel. Hemos enfrentado a la oscuridad y hemos sobrevivido. Debemos creer que la luz nos protegerá, insistió con fervor. Pero en su interior también luchaba con sus propios demonios. La imagen de su familia, perdida para siempre en ese fatídico accidente, le recordaba que la paz era delicada y que podía evaporarse tan rápido como había llegado. Esa noche, el santuario estaba envuelto en un silencio reverencial. Ambos se acomodaron en un rincón del patio, rodeados de la suave luz de las velas y el aire fresco que traía consigo la fragancia de flores nocturnas. Mientras compartían anécdotas de sus pasados, un sonido inesperado rompió la calma, un susurro débil que parecía emanar de la oscuridad más profunda del jardín. Sus corazones se detuvieron al escuchar el eco de una risa que no era de este mundo. ¿Lo has escuchado?, preguntó Miguel, su voz temblando. María asintió, con una expresión que mostraba que también sentía el escalofrío. La risa se volvió más fuerte, y entonces, entre las sombras, apareció una figura familiar. Eran las siluetas de las almas que Miguel había invocado en su búsqueda de poder, espíritus que jamás habían perdido su rencor hacia él. «Vienen a buscarme», murmuró terrorífico, mientras las formas oscuras se acercaban. Eran difusas, pero Miguel podía reconocer cada rostro, cada mirada que le reprochaba. «No podemos quedarnos aquí», dijo María, tomando su mano.
Corrieron a refugiarse dentro del santuario, donde las paredes parecían protegerlos de lo que acechaba afuera. Sin embargo, al intentar encender más velas, todas se apagaron de repente, sumiendo el interior en una penumbra angustiante. «No es el momento de perder la fe», murmuró Miguel, recordando las palabras del Padre Pío. Era un momento crucial, el tipo de instante que podría romperlos por completo o unirlos en una fortaleza inquebrantable. «Reza conmigo», le pidió María, su voz resonando en la oscuridad. Se tomaron de las manos y Miguel, aunque todavía temía que lo que habían invocado saliera de las sombras, comenzó a recitar las oraciones secretas que habían aprendido. Con cada palabra pronunciada, sintió la energía vibrar a su alrededor, como si una barrera invisible se levantara. Las sombras comenzaron a susurrar incansablemente. Cada palabra llenaba la atmósfera con un crepante eco. «No te dejes manipular, Miguel. Estás atrapado entre dos mundos», decía una voz que resonaba en su mente, llenándole de dudas. El aire parecía cortarse mientras la figura de uno de los espíritus avanzaba hacia él, el rostro distorsionado por la rabia. «¿Esperabas que pudiera deshacerme de ti tan fácilmente?», le gritó, el miedo disparando su ritmo cardíaco. Pero en el fondo de su ser, Miguel sabía que había llegado el momento de enfrentar sus propias creaciones, de asumir la responsabilidad por lo que había hecho. «Ya no te temo», exclamó de repente ganando valor. Las palabras resonaban con verdad y las sombras comenzaron a retroceder, titubeantes. «El Padre Pío me ha dado el poder para vencerte». La risa se tornó en gritos, un eco amalgamado de furia y desesperación. Las figuras que una vez lo habían atado comenzaron a distorsionarse, como si su propia existencia estuviera en peligro ante la luz que Miguel y María invocaban. Pero la batalla no estaba ganada. Una presencia aún más oscura se hizo sentir, una sombra que sobrepasaba a todas las demás. Era el espíritu de un antiguo hechicero, un hombre que había pervivido en la oscuridad y que se había alimentado del sufrimiento de otros. «Tu luz es débil y tus palabras son solo un susurro entre tempestades», pronunció la sombra. Miguel sintió el aliento del terror recorrer su espalda. Recogió todo su valor y empezó a clamar las oraciones con más fuerza, mientras María hacía eco de su fervor. Pero el enemigo oscuro se mantenía firme. De repente, la atmósfera se llenó de un viento gélido que apagó todas las velas de la sala, dejando a Miguel y María en oscuridad total. Aturdido, Miguel sintió que esto podría ser el fin de su búsqueda por redención. Pero una brisa diferente, cálida y reconfortante, atravesó el recinto como una caricia divina. «¡Confía!», resonó la voz del Padre Pío en su mente. En ese instante, Miguel comprendió que no estaba solo, que la fe era la mayor fortaleza que poseía. Entonces, con todos sus poderes, comenzó a cantar, no solo a recitar, sino a alzar su voz en una oración poderosa que resonó en el corazón del santuario. La sombra oscura se sacudió de forma violenta, comenzando a desvanecerse mientras la fe de Miguel y María se entrelazaba con un poder que iba más allá de lo que podían entender. La luz regresó, pero con ella una nueva advertencia se deslizaba en la mente de Miguel. Esto es solo el comienzo. Mientras la figura oscura se desvanecía poco a poco, un rayo de luz alcanzó inesperadamente el collar de perlas y la muñeca dejadas atrás en su hogar, brillando intensamente. En un instante, el eco del futuro prometía más que una simple lucha. Anunciaba un nuevo desafío. «¿Qué significará esto?», pensó Miguel, con un nuevo escalofrío surgiendo en su estómago. El camino hacia la redención podría estar lleno de pruebas aún mayores y el verdadero horror aún podía estar por venir. No había triunfado del todo. Solo había dado un paso adelante en una danza oscura y brillante que apenas comenzaba. La certeza de que el pasado estaba intentando volver a atraparlo le dejó inquieto. Una decisión debía ser tomada.
regresar y enfrentar lo que había dejado atrás o seguir adelante en el camino incierto que los aguardaba. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La luz que había surgido en el santuario parecía efímera, casi como un recordatorio de que la oscuridad no estaba completamente desvanecida. Sus pensamientos giraban en torno al collar de perlas y la muñeca, objetos que habían estado vinculados a su pasado oscuro. ¿Qué papel jugarían ahora? Volverían a atrapar su vida en un ciclo de pesadumbre. María, aún temblando por la intensa experiencia, lo miró con preocupación. ¿Qué está pasando, Miguel? ¿Por qué estás tan pálido? Su voz, un suave murmullo en la penumbra, rompiendo el silencio que les rodeaba. «Deberíamos ir a casa», dijo él, aunque su voz sonaba distante. La idea de regresar al apartamento donde había dejado los objetos malditos le heló la sangre. Pero, al mismo tiempo, sabía que debía enfrentar sus demonios. No podemos seguir huyendo. La batalla no ha terminado. Ambos decidieron que al amanecer partirían hacia su hogar, un acto de valentía que se diluía en incertidumbre. Esa noche se acomodaron en un rincón del santuario, rodeados de velas temblorosas, intentando retomar la calma. Hablaban en susurros, compartiendo historias y sueños de un futuro más brillante, aunque el peso de su pasado siempre acechaba en el fondo. Al amanecer, los primeros rayos de sol se filtraron a través de los vitrales del santuario, tiñendo el lugar con una luz cálida y resplandeciente. Miguel y María se sentaron a desayunar en la pequeña cafetería del lugar, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los pasteles recién horneados. Era un momento de paz aparente, pero la inquietud seguía pulsando dentro de Miguel. «¿Crees que están ahí?», preguntó mirando por la ventana hacia el camino que desembocaba en su antiguo hogar. «¿Quiénes?», indagó María, sin entender a quiénes se refería. «Las sombras, los espíritus. Siento que están esperándonos», confesó. Su mirada era seria. La serenidad del lugar contrastaba con la tormenta que se agitaba en su interior. «Quizás no sean más que ecos de tu pasado, Miguel. Has enfrentado muchas cosas ya. El collar y la muñeca no tienen poder sobre ti ahora», le respondió María, intentando infundirle valor. Mientras hablaban, un grupo de peregrinos llegó al santuario, trayendo consigo risas y charlas alegres. Al ver sus rostros iluminados por la fe y la esperanza, Miguel sintió un leve resplandor de optimismo germinar en su interior. Quizás, solo quizás, podrían encontrar la fuerza necesaria para enfrentar lo que estaba por venir. Después de un desayuno ligero, se despidieron del santuario con un toque de tristeza y gratitud. El camino de regreso a su hogar parecía más largo que antes. Ambos caminaron en silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos, y la distancia hacia su pasado se transformó en un laberinto de emociones. Al llegar al edificio de apartamentos de Miguel, un nudo se formó en su estómago. «Aquí es donde todo comenzó», murmuró, parándose frente a la puerta. María lo miró, un claro apoyo en sus ojos. «Vamos», dijo ella tomando su mano. Con un gesto decidido, empujó la puerta. Entraron en el apartamento, donde el aire pesado y estancado les dio la bienvenida. Las sombras habituales parecían más densas. Miguel se dirigió directamente al viejo escritorio, donde el collar de perlas y la muñeca aún estaban reposando, casi como si esperaran su regreso. «Debemos hacer esto rápido», dijo, su voz temblando. Mientras tomaba el collar, sintió una frialdad intensa que le recorría el cuerpo. «Esto es solo un objeto. No tiene poder sobre mí», se repetía, tratando de convencerse. De repente, un susurro se filtró a través del ambiente, un murmullo que parecía resonar en las paredes. «¡Miguel!». La voz era casi familiar, como un eco que se escondía en los rincones de su mente. «Miguel, no puedes escapar de lo que has creado». Las sombras en la habitación comenzaron a danzar a su alrededor, y la muñeca de porcelana se movió ligeramente, como si una mano invisible la empujara.
María, sintiendo el miedo colarse en su corazón, tomó la muñeca antes de que tuviera la oportunidad de hacer algo más. «No, quédate conmigo», exclamó, aferrándose a ella. «¿Qué hacemos?», preguntó Miguel. Su voz se hizo un susurro desesperado. Necesitaba una guía, una luz en la oscuridad que invadía el apartamento. «Debemos destruirlos», dijo María con una determinación fría. «No podemos permitir que nos controlen más». Con el collar en la mano y una mezcla de miedo y valor en su corazón, Miguel asintió. «Entonces, que así sea, aquí y ahora». Ambos se colocaron en el centro de la sala, con el collar en el medio, como un símbolo de las cadenas que habían decidido romper. Juntos, comenzaron a recitar las oraciones secretas del Padre Pío, con cada palabra resonando con más fuerza que la anterior. El aire se volvió eléctrico y el sonido de sus voces se mezcló con los ecos tormentosos que llenaban el espacio. Pero la oscuridad no se rendiría tan fácilmente. De repente, las sombras comenzaron a materializarse, formando figuras cada vez más definidas, los rostros de aquellos que habían sido invocados en el pasado. La risa resonó nuevamente, esta vez no como una burla, sino como una amenaza palpable. «No puedes destruir lo que eres», gritó uno de ellos, su voz reverberando con un eco interminable. «Siempre estarán contigo». «Cállate», respondió Miguel. Su voz se tornaba más fuerte con cada plegaria. La tormenta crecía. La habitación se convertía en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. El collar comenzó a brillar débilmente y Miguel sintió que su esencia estaba en juego. «Unidos, juntos por la luz», gritó María, aferrándose con fuerza a su mano. El acto de fe que compartían comenzó a crear un campo de energía a su alrededor, intensificándose con cada rezo. Pero algo más profundo comenzaba a agolparse en su interior. Miguel sintió una conexión con aquellos rostros sombríos. No eran solo espantos del pasado. Cada uno representaba un fragmento de su propia historia, un error, una decisión equivocada. «No huyas de tu verdad, Miguel», resonó una voz familiar en su mente, un eco olvidado de su propia conciencia. «Enfréntalos, acéptalos. Solo así podrás ser libre». Y ahí estaba, de pie en medio de la tormenta, enfrentando no solo a esos espíritus, sino a la sombra que había estado en su interior todo el tiempo. «No soy solo mis decisiones equivocadas. Soy más», murmuró con el aliento entrecortado. La luz del collar resplandeció intensamente, bañando todo el cuarto en un brillo que pareció agitar incluso la oscuridad más profunda. «¡No!», gritaron las sombras, desplazándose, temblando ante la luz que emanaba de Miguel. Él comprendió que su lucha era contra sí mismo, contra la culpa que lo había arrastrado desde el principio. La puerta del apartamento se cerró de golpe, resonando un eco ominoso. El viento clamaba en la habitación, llevando consigo un susurro de advertencias y saldos. Ninguno de los dos podía retroceder. Este era el punto de inflexión, el momento en que debían decidir enfrentar su legado de una vez por todas. «¿Qué hay detrás de esa puerta, Miguel? ¿Qué elegirás?». Las voces de los espíritus se multiplicaron, fragmentados entre lamentos y súplicas. Había una mezcla de miedo y determinación. El collar estalló en un destello de luz y en su interior una decisión estaba tomando forma. Miguel sintió que el tiempo se detenía. Si no enfrentaba la verdad en su corazón, nunca podría ser verdaderamente libre. Miró a María, quien a su lado estaba firme y decidida, y sus corazones se entrelazaron en un solo latido. «Juntos contra todo», clamó, y justo entonces el collar se resquebrajó en sus manos, fragmentos de luz volando en todas direcciones. La risa se transformó en alaridos, y en un instante todo se redujo a un estallido de luz y sombra, mientras un nuevo camino se desplegaba ante ellos. Sin embargo, a su pesar, un oscuro presentimiento lo envolvió. La puerta que habían cerrado iba a abrirse de nuevo, y lo que había detrás
podría ser más aterrador que cualquier cosa que ya habían enfrentado. Afuera, el mundo permanecía ajeno a la batalla interna. La vida continuaría, mientras la incertidumbre de lo que estaba por venir se cernía sobre ellos. ¿Realmente podrían enfrentar sus demonios o la oscuridad regresaría para reclamar lo que creía suyo? El eco de la risa aún reverberaba en sus oídos y el futuro, aunque brillante, estaba impregnado de amenazas que apenas comenzaban a asomar. Mientras la luz del collar se desvanecía, Miguel y María sintieron que la atmósfera en el apartamento cambiaba a su alrededor. Las sombras temblorosas que habían estado cobrando forma y tomando vida frente a sus ojos se desvanecieron como humo disuelto en el aire. Sin embargo, la risa aún resonaba en sus oídos, un eco vibrante que advertía que la lucha no había terminado. «Esto no puede ser el final», murmuró Miguel, intentando controlar la creciente ansiedad que amenazaba con abrumarlo. La habitación estaba sumida en un silencio abrumador, pero la tensión suspendía el aire alrededor de ellos. María lo miró a los ojos, su expresión grave. «Debemos encontrar el verdadero poder que llevamos dentro, Miguel. No se trata solo de borrar el pasado, sino de comprenderlo, aceptarlo y seguir adelante», dijo María, tomando su mano con firmeza. «Si enfrentamos nuestras sombras juntos, quizás podamos romper el ciclo de tormento». Ambos sintieron que un nuevo sentido de unidad crecía entre ellos. Sus corazones latían al unísono mientras la conexión que habían forjado en el santuario se reafirmaba. Sintiéndose empoderado por sus palabras, Miguel respiró profundamente. Era cierto, no podía huir de lo que había hecho. Tenía que enfrentarlo de frente. «Entonces, debemos declarar nuestra nueva realidad», dijo Miguel, sus ojos iluminados por una determinación renovada. «No permitiremos que estos espíritus nos controlen más. Ni tú ni yo». Juntos comenzaron a recitar una de las oraciones del Padre Pío, sus palabras resonando con un poder impresionante en el espacio que los rodeaba. Mientras sus voces se alzaban, la luz parecía girar a su alrededor y en ese momento Miguel sintió que las sombras que los habían acechado estaban empezando a retroceder. Cada palabra pronunciada se llenaba de significado, de amor y de una nueva dimensión de fe. Las vibraciones se alinearon con sus corazones y la luz se intensificó aún más. Las imágenes de los rostros familiares que una vez lo habían atormentado comenzaron a desvanecerse, atrapadas en la red de ese nuevo entendimiento. No eran enemigos. Eran las consecuencias de sus decisiones, las pesadas cargas de su propio corazón. «Ahora entiendo», dijo Miguel, enfrentando a las sombras que aún permanecían en la habitación. «Ustedes solo son una parte de mi pasado. No tengo miedo. Esta vez no me atrapan». Su voz resonaba con la fuerza de alguien que había enfrentado la adversidad y había encontrado un nuevo camino. Mientras las sombras comenzaron a desmoronarse, uno de los rostros se acercó a él, reflejando una mezcla de tristeza y odio. «No puedes olvidarnos, siempre seremos parte de ti», susurró el espíritu, su voz llena de rencor. Pero Miguel no titubeó. Sintió compasión por los que una vez había invocado, aquellos que habían estado atrapados en ciclos de sombras como él mismo. «Pueden irse», dijo con firmeza. «Los perdono. He aprendido de mis errores y les doy la libertad que buscan, así como yo busco mi propia libertad». Las palabras salieron de su corazón, siendo más que simples sonidos. Eran una declaración de su transformación. La reacción fue inmediata. Las sombras temblaron. Una luz comenzó a surgir de sus figuras y con un último grito de dolor se desvanecieron en el aire, liberadas de la carga que había sido su conexión con Miguel. Él sintió cómo un peso colosal se levantaba de sus hombros y por fin estaba libre. Un silencio reverente envolvió la habitación. María, con lágrimas en los ojos, lo miró y sonrió. Juntos habían enfrentado lo que una vez había sido su tormento.
Lo hicimos. Realmente lo hicimos, susurró. Una risa de alivio y alegría empañó su voz. Miguel la miró con gratitud y amor. Sí, y no solo eso. Hemos creado algo nuevo. Ya no somos quienes éramos antes. Afuera, el sol comenzó a salir, llenando el cielo de luz dorada y nubes de colores. Era un nuevo día. Se dieron cuenta de que el camino hacia adelante sería un proceso, pero esta vez iban a caminarlo juntos, de la mano, como guerreros hoy liberados de sus cadenas. Días, semanas y meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Miguel y María encontraron un hogar nuevo en un pequeño pueblo donde la luz cura todo. Trabajaron juntos. Comenzaron un ciclo de sanación no solo para ellos, sino también para aquellos que aún vivían perdidos en sus propios laberintos oscuros. Miguel compartía su historia y su viaje, enseñando a otros sobre el poder del perdón y la aceptación. Como si se estuviera escribiendo un nuevo relato en su vida, ya no se ocultaba en las sombras. María abrió un pequeño café en el pueblo, un lugar de encuentro donde las personas podían compartir sus historias, sus luchas y sus alegrías. Era un refugio lleno de luz, donde la comunidad se unía para sanar. Juntos, Miguel y María construyeron un entorno donde la esperanza podía florecer. Sin embargo, en ocasiones, Miguel sentía un susurro en su mente, un eco que le recordaba su pasado. Eran recuerdos de la oscuridad y de lo que había dejado atrás. Pero ahora sabía cómo lidiar con ellos. Cada vez que llegaban, él los abrazaba en lugar de rechazarlos. Te veo, te reconozco, pero no volverás a tener poder sobre mí, se decía, recordando que la verdadera lucha era mantener la luz encendida, incluso en los momentos más oscuros. Un día, mientras caminaban juntos por los mercados locales, Miguel y María se encontraron con una joven que, a simple vista, llevaba el peso del mundo sobre sus espaldas. Sus ojos mostraban un profundo dolor que resonaba en su alma. Miguel sintió la llamativa conexión que había vivido él y María, y sin pensarlo se acercó a ella. «¿Qué te sucede?», le preguntó con una calidez en su voz. La joven levantó la vista, y Miguel pudo ver dentro de ella una chispa de esperanza que aún brillaba. «Todo está tan oscuro. No sé cómo salir», respondió. Mirando a María, Miguel sintió que sus corazones se unían una vez más. «Has dado un paso valiente al buscar ayuda. Juntos podemos encontrar la luz. Nunca estás sola», aseguró, poniendo su mano sobre la de la joven. Y en ese momento, Miguel supo que su viaje no había terminado. Había un nuevo ciclo de sanación que debía continuar, uno en el que múltiples almas podrían encontrar la paz. El eco de sus propios demonios aún podía recordarse en ocasiones, pero ahora eran simplemente recordatorios de lo que había superado y de todo lo que había aprendido. Una danza entre la luz y la oscuridad, una batalla que lo había hecho más fuerte y lo había guiado hacia un nuevo propósito. Así, con cada historia compartida, con cada momento de vulnerabilidad, Miguel y María colocaron un ladrillo más en la edificación de su nueva realidad. En el camino hacia la redención no había un final definitivo, sino una senda interminable en la que la luz siempre quebraría las sombras, cada vez que decidieran ser valientes y elegir la vida. Y así, mientras el sol se ponía, inundando el cielo de cálidos colores, sus corazones encontraron paz, el tipo de paz que solo proviene de abrazar tanto la luz como la oscuridad y caminar juntos hacia el futuro. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy compartiendo esta profunda reflexión sobre los eventos que hemos explorado juntos. La historia de Miguel y María nos lleva de la mano a un viaje que va más allá de lo tangible y nos confronta con nuestras propias sombras, con lo que a menudo preferimos ignorar. En su travesía encontramos enseñanzas que pueden resonar profundamente en nuestras propias vidas, llenándolas de propósito y esperanza.
Cuando vemos a Miguel, un exhechicero atormentado por su pasado, y a María, una mujer marcada por la tragedia, nos enfrentamos a las preguntas: ¿cuántos de nosotros llevamos pesadas cargas en nuestros corazones? ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados entre lo que fuimos y lo que deseamos ser? La historia nos enseña que cada uno de nosotros tiene la capacidad de enfrentarse a sus demonios, incluso aquellos que permanecen ocultos en las sombras, esperando una oportunidad para tomar control de nuestras vidas. La presencia de objetos como el collar de perlas negras y la muñeca de porcelana representan no solo las ataduras físicas a nuestro pasado, sino también las obsesiones y miedos que pueden dominarnos. ¿Cuántas veces hemos permitido que objetos, recuerdos o incluso personas nos definan, limitando nuestra capacidad de transformación? Pero, al igual que Miguel, cada uno de nosotros puede elegir dejar atrás esas cadenas y buscar redención. Las oraciones del Padre Pío, que Miguel y María recitan juntos, simbolizan el poder de la fe. ¿Puede la fe realmente liberarnos de nuestros miedos? La respuesta es un rotundo sí. La historia nos muestra que enfrentar el miedo no es un camino fácil, pero es inevitable. Miguel y María no solo se unieron en su búsqueda de liberar sus almas, sino que lo hicieron a través de un acto de fe conjunta. Esto nos enseña que nunca estamos solos en nuestras batallas. La verdadera fuerza proviene de la unidad, del apoyo mutuo, de la comunidad que se forma en medio de las luchas. ¿Alguna vez te has permitido ser vulnerable ante alguien más? Esa vulnerabilidad crea conexiones poderosas. Nos permite abrir nuestros corazones y permitir que la luz entre en las áreas que han estado limitadas por la oscuridad durante tanto tiempo. Así como Miguel y María enfrentaron sus sombras, cada uno de nosotros también tiene la oportunidad de mirar dentro y descubrir esas partes de nosotros que necesitamos liberar. Las figuras oscuras en la historia, esos espíritus del pasado, son un recordatorio de que las decisiones que tomamos y los errores que cometemos tienen consecuencias, pero también tienen el potencial de enseñarnos. La lucha de Miguel nos permite reflexionar. ¿Estamos dispuestos a reconocer y enfrentar las consecuencias de nuestras acciones? En ocasiones, el miedo a enfrentar nuestras sombras puede ser abrumador, pero al igual que Miguel, debemos encontrar el valor para decir: ya no les temo. Al final de su historia, Miguel y María eligen no regresar a sus antiguos hábitos. Su decisión de dejar atrás el collar y la muñeca es un acto simbólico que nos hace preguntarnos: ¿qué cosas materiales o emocionales necesitas soltar en tu vida? ¿Qué creencias limitantes te están atando y alejándote de la luz de tu verdadera esencia? La práctica del soltar es fundamental para vivir en auténtica libertad. La presencia del Padre Pío, cuya intercesión y sabiduría han atravesado generaciones, añade una capa de profundidad a lo que significa tener fe. ¿Has considerado el poder de la oración en tu propia vida? Su figura representa la posibilidad de alcanzar protección divina y asistencia en nuestras luchas diarias. Al orar, no solo nos acercamos a Dios, sino que también encontramos fuerza y claridad en nuestros momentos más oscuros. Los días, las semanas y los meses que Miguel y María pasaron después, construyendo una nueva realidad y reuniendo a su comunidad, son ejemplos brillantes de lo que sucede cuando elegimos vivir desde la fe y la compasión. Al crear un espacio de sanación, invitan a otros a compartir su dolor, su sufrimiento y así, juntos, caminar hacia un futuro esperanzador. ¿No sería maravilloso que nosotros también pudiéramos traer luz a los lugares oscuros de nuestra comunidad? Fue la conexión y el apoyo mutuo lo que empoderó a Miguel y María a hacer frente a sus miedos. ¿De qué forma puedes ser un faro de luz para alguien que lo necesite? Nuestros actos de amor pueden ser el catalizador
para que otros inicien su propia jornada de sanación. Finalmente, recordemos que el viaje no termina aquí. Como Miguel y María, debemos estar dispuestos a enfrentar nuevos desafíos a diario mientras vivimos con la promesa de redención y crecimiento. Las sombras pueden acechar, pero cuando somos conscientes de nuestra luz, podemos resistir. La historia de Miguel y María es un hermoso recordatorio de que nuestras luchas pueden transformarse en luz si elegimos abrazar tanto la oscuridad como la luz en nuestro camino. Así que, queridos hermanos y hermanas, los invito a reflexionar sobre sus propias vidas. Identifiquen esas sombras que aún acechan, esos demonios que buscan atraparlos. Recuerden que la fe, el perdón y la conexión son las herramientas que nos liberan. ¿Estás listo para ser un guerrero de la luz? La historia continúa y sus próximos pasos son vitales. O quizás el verdadero comienzo aún está por llegar. La decisión es tuya. Mueve tu corazón hacia la luz y acompáñame en este viaje. El camino hacia la luz es muchas veces más sinuoso de lo que uno espera, y aunque nos aventuramos a dejar atrás las sombras, hay verdades que aún permanecen ocultas, esperando ser descubiertas. La batalla no es solo contra los demonios externos, sino también contra los dentro de nosotros mismos, esos ecos del pasado que cuando menos lo esperamos pueden reaparecer y desestabilizar nuestra paz. Es una lucha continua, un viaje en el que cada paso hacia la luz puede verse acompañado de frías ráfagas de miedo y duda, como las brumas de la mañana que se niegan a disiparse por completo. Sin embargo, es en esos momentos cuando se revela la esencia de la verdadera espiritualidad, donde podemos entender que no todo lo que brilla es realmente luz y no toda oscuridad es maligna. Las fuerzas malignas acechan con astucia, disfrazadas de dudas, de tentaciones aparentemente inocuas. Muchos hombres y mujeres caminan a su lado, ajenos a estas influencias nefastas que desean llevarlos de vuelta a la oscuridad. Recuerda que no son solo los pecados visibles los que manchan el espíritu, sino también aquellos que permanecen escondidos, esos que nadie puede ver a simple vista. Los pensamientos de desesperanza, las rencillas internas con el perdón, las envidias ocultas, son cloacas de energía negativa que se alimentan de nuestro sufrimiento. A menudo, en la supresión de estas emociones, como la ira o el rencor, olvidamos que son ellas las que abren las puertas al enemigo, dándole poder sobre nuestras vidas. Reflexiona sobre un momento en tu vida cuando te has sentido traicionado o herido. ¿Te diste cuenta de cómo esos sentimientos podían arruinar tu paz si no eran tratados? Te hablo de experiencias que pueden parecer triviales, pero tienen raíces profundas que afectan tu vida espiritual. La verdad que he llegado a entender es que el mundo espiritual es un reflejo de nuestras luchas internas. Los ataques del enemigo, esos pensamientos en tus horas más oscuras, a menudo se basan en deseos reprimidos y sufrimiento no resuelto. Pero confío en que has escuchado esta advertencia con atención, porque no quiero que caigas en la trampa que muchos han sufrido al ignorar estas advertencias. La batalla por tu alma es real y está en constante juego. A menudo crees que has triunfado, que tus oraciones están diciendo la verdad a tu vida y te llevan por el camino correcto hacia la luz. Mientras, desde las sombras, las fuerzas invisibles continúan moviéndose, esperando el momento perfecto para golpear. Ahora que conoces esta verdad espiritual oculta, quiero lanzarte un desafío. Pero este no es un desafío cualquiera. Solo los verdaderamente devotos, aquellos con fe y coraje, serán capaces de llevarlo hasta el final. ¿Eres tú uno de ellos? Lo que te pido es simple pero poderoso. Te desafío a rezar el rosario todos los días, durante 7 días consecutivos,
Este es un llamado a todos aquellos que buscan verdadera protección y sanación. Pero hay más. Al mismo tiempo, debes apartar de tu vida aquello que bloquea las bendiciones. Puede ser un hábito, un pensamiento negativo o incluso una compañía que no edifica tu espíritu. Para que el poder de esta oración se manifieste en tu vida, no solo has de rezar, sino que al final de cada jornada regresarás a este lugar y compartirás tus experiencias, tus luchas y tus necesidades en los comentarios. Si decides aceptar este desafío, accederás a una manifestación del amor divino en tu vida. Verás cómo los lazos que te ataban a la tristeza y al dolor comienzan a desvanecerse. Tal vez la sanación de una enfermedad, la restauración de una relación rota o incluso una claridad mental que te permitirá tomar decisiones antes inalcanzables. Las historias de curaciones inesperadas y milagros atribuidos a la intercesión del Padre Pío son interminables. Tus oraciones no solo tocarán el cielo, sino que también resonarán a través de las esferas espirituales, trayendo luz a las áreas más oscuras de tu vida. Por eso, dejaré que tomes un momento para reflexionar. Si decides participar, te pido que escribas en los comentarios una palabra que simbolice tu compromiso. Puede ser luz, amor, redención o lo que resuene más contigo. Tu elección será un símbolo de tu dedicación a este nuevo camino de transformación. Pero no esperes para comenzar. Este desafío debe iniciar ahora mismo, sin dilaciones. Procrastinar es una táctica del enemigo. Cuando dejemos que el tiempo se extienda, le damos oportunidad a las sombras de infiltrarse en nuestros corazones, distorsionando nuestros pensamientos y bloqueando las bendiciones del cielo. Las decisiones tomadas en momento de fervor son las que llevan el mayor poder. Sin embargo, no lo hagas solo. Invita a quienes consideres que puedan necesitar esta luz. Compartir este desafío con otros no solo fortalece tu propia fe, sino que crea una comunidad donde oramos unidos. Imagínate el poder de un grupo de fieles, clamando juntos por la sanación y el amor, como aquellos grupos de oración creados por el Padre Pío, donde el amor de Cristo fluye y transforma todo en su camino. Te dejo con esta pregunta inquietante. ¿Qué sombras podrían ocultarse detrás de tus decisiones cotidianas? A menudo, las respuestas más profundas provienen del silencio y la contemplación. Las revelaciones no siempre son instantáneas, sino que se despliegan lentamente, al igual que las hojas de un árbol en primavera. Así que, ¿tendrás el valor de saber lo que las sombras ocultan? Te aguardo para que vuelvas y compartas tu viaje en este camino de fe y luz. Esta búsqueda de la luz no es trivial. Los caminos están flanqueados por sombras que acechan en cada rincón, fuerzas que intentan sofocar la esperanza en el corazón de aquellos que buscan la verdad. Mientras más nos acercamos al fuego de la fe, más notamos la presencia del enemigo y con mayor claridad vemos sus maniobras sutiles que se esconden debajo de las capas de nuestras vidas cotidianas. Nos encontramos atrapados, a menudo sin notarlo, en un delicado juego donde la luz y la oscuridad se entrelazan de manera que la mayoría de nosotros ni siquiera percibe. Este es un llamado a la vigilancia, una invitación a abrir los ojos y abordar las verdades que subyacen en nuestra existencia diaria, pues las fuerzas malignas son astutas y se disfrazan con ropajes de familiaridad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos lugares, una reunión de amigos o incluso un espacio familiar, de repente se tornan pesados y confusos? Un rayo de luz puede desvanecerse al presenciar un comentario malintencionado, una mirada de juicio o una tensión no resuelta. Esto no es casual. La oscuridad cree que se encuentra segura en la incredulidad, en el desdén hacia lo devocional y lo sagrado. Juan, quien acude a misa cada domingo, puede no tener conciencia de la manera en que su corazón, cargado de resentimientos inconscientes,
se convierte en un terreno fértil para la discordia. Esta es la naturaleza de las sombras. Amenazan la armonía en nuestras vidas, a veces disfrazadas de enemigos externos, cuando en realidad son manifestaciones de las luchas internas que llevamos. Aquí hay una cuestión que debemos considerar cuidadosamente. ¿Vivimos nuestras vidas como verdaderos fieles, depositarios de la luz de Cristo, o nos encontramos en un ciclo de conformidad con emociones mal sanadas? Este es un reto que se plantea en cada oración, en cada invocación al poder divino. Yo, como ustedes saben, he experimentado manifestaciones del poder de Dios que van más allá de lo que muchos pueden imaginar. La estigmatización de mi cuerpo fue una forma de sufrimiento que, lejos de quebrantarme, me acercó más a sus misterios. Las visiones reverberaban en las horas de mi agonía, y a través de esas visiones comprendí que ciertos bloqueos se manifiestan no solo en el plano espiritual, sino también en la realidad física. Quizás no han experimentado la bilocación como yo, aquella que me permitió estar con ustedes en sus momentos de necesidad. Pero, créanme, el ámbito del espíritu es vasto y multidimensional. Las sombras que se esconden detrás de sonrisas corteses pueden acechar aún en el corazón de aquellos que se sienten justos y puros. La incredulidad, la ira y el rencor son como telarañas delicadas pero fuertes, y aunque las vemos frágiles, pueden atrapar a un alma en un laberinto de oscuridad inquebrantable. Es posible que creas que puedes enfrentar estas sombras solo a través del poder de tus pensamientos positivos, pero déjame decirte que la lucha es más compleja. La batalla se libra en cada rincón de tu alma, y la victoria pertenece a aquellos que son humildes y honestos con sus necesidades y debilidades. Cuando te ves confrontado con el mundo, ¿qué armas realmente empuñas? El orgullo y la falsa seguridad solo alimentan las llamas del sufrimiento, mientras que la rendición y la entrega te conectan con la divina providencia de manera más auténtica. Pregúntate, ¿estás dispuesto a examinar las raíces de tus sombras? ¿Te atreverías a abrir ese viejo baúl que creías cerrado, lleno de heridas y rencores, para dejar que la luz de Cristo se infiltre en lo profundo de tu ser? La oscuridad es una entidad en sí misma, un eco persistente que busca resistir la luz. Te advierto, querido Hijo de Cristo, que incluso la oración puede ser bloqueada por las extensas brumas que vienen de nuestras pasiones ignoradas. Por eso es crucial el reconocimiento de que actos de fe, como el rezo del rosario y otros sacrificios, deben ir acompañados de una conciencia clara de nuestras deficiencias. Las palabras se vuelven vacías si no hay un cambio genuino en el corazón, y es a través de esta transformación interna que verdaderamente podremos acceder a la gracia divina. Ahora, antes de que siga adelante, quiero que cierres los ojos, respires profundo y permanezcas conmigo en oración por un momento, como yo hacía con mis hijos espirituales en San Giovanni Rotondo. Señor, por los méritos de las llagas de Cristo y por la intercesión de la Virgen de los Dolores, entrego mi vida espiritual en tus manos. Que todo bloqueo sea quebrado, que mi fe crezca y que yo sea un instrumento de tu voluntad. Amén. Repite conmigo, como mis hijos espirituales hacían: Señor, por los méritos de las llagas de Cristo y por la intercesión de la Virgen de los Dolores, entrego mi vida espiritual en tus manos. Que todo bloqueo sea quebrado, que mi fe crezca y que yo sea un instrumento de tu voluntad. Amén. Ahora te invito a que consideres una segunda oración más poderosa, una que podría traer transformación y sanación aún mayores. Hay una oración vinculada al Sagrado Corazón de Jesús, y aquellas invocaciones hechas con sinceridad y fervor han sido responsables de muchos milagros que han atravesado el tiempo. Dios, en su infinito amor,
Responde con el fervor de quienes buscan verdaderamente su presencia. En cada corazón que anhela curarse, hay una promesa que se activa para aquellos valientes que claman al Sagrado Corazón. Te animo a que digas esta segunda oración. Oh Sagrado Corazón de Jesús, confío en ti. Hazlo con la fe de un niño, consciente de que en cada repetición, cada susurro, alcanza las alturas del cielo, llevando consigo tus intercesiones y peticiones. No revelaré todos los secretos de esta oración poderosa, ya que la esencia de su poder se encuentra en la relación que desarrolles con ella, en el compromiso que asumas en tu vida espiritual. Las maravillas que se profanan a través de esta devoción son innumerables, pero son tu fe, tus intenciones y tu sinceridad las que las activan. Confía en el camino que se te abre a través de los auspicios del Sagrado Corazón, donde cada pena es transformada y cada lágrima es lavada por el amor redentor de Cristo. Así, querido hijo, al salir de esta oración, piensa en las sombras que podrían estar aún al acecho en tu vida y ten la certeza de que tú, en unidad con el amor divino, puedes enfrentarlas y llevar luz donde antes había oscuridad. La batalla espiritual no termina aquí. Permanecerás en esta danza entre la luz y la oscuridad, y hoy te he otorgado las herramientas para salir victorioso en esta lucha diaria. Ten la mente abierta y el corazón dispuesto, y recuerda siempre que en la búsqueda de la verdad, cada paso que das hacia la luz es un paso hacia la libertad. La vida y legado del Padre Pío nos enseñan que la fe inquebrantable, forjada en el fuego del sufrimiento, es un vínculo poderoso con lo divino que trasciende nuestra comprensión terrenal. Su existencia, marcada por estigmas que son un símbolo de su profundo amor por Cristo, no solo nos recuerda la realidad del sacrificio personal, sino que nos invita a acercarnos a su ejemplo como un faro de esperanza y sanación en tiempos de tribulación. Cada milagro atribuido a su intercesión ilumina el camino que nos lleva hacia un entendimiento más profundo del amor de Dios, donde el sufrimiento se transforma en una ofrenda que edifica el alma. Pedro Pío de Pietrelcina no era un hombre común. Desde su niñez se sintió impelido por un llamado divino que lo llevó a una vida de entrega total. La estigmatización al inicio del siglo XX fue un signo visible de su conexión mística con el sufrimiento de Cristo, un recordatorio constante de su misión de redención. Imaginen la extraordinaria comunión que experimentaba al ofrecer nuevamente a Dios el sacrificio de su propio cuerpo, al tiempo que clamaba por la salvación de las almas. Su vida dedicada a la oración, el confesionario y la asistencia a los que sufrían se convierte en un eco de la compasión divina que todos estamos llamados a emular. Cada historia de sanación física y espiritual vinculada al Padre Pío es un testimonio del amor paternal que él extiende a quienes lo invocan con fe sincera. La intercesión de este gran santo puede escucharse en cada súplica ardiente de aquellos que buscan un alivio, una solución o simplemente un rayo de esperanza. En el corazón de su misión hay un profundo deseo de conducir las almas hacia una relación más íntima con Dios, guiando a los perdidos hacia la luz. En su tiempo en la tierra, nunca dudó en enfrentarse a las fuerzas del mal, convirtiéndose en un guerrero espiritual que no conocía el miedo, un modelo para todos nosotros en la batalla cotidiana contra la oscuridad. La devoción que el Padre Pío despierta en millones trasciende fronteras y culturas. Cada persona que se acerca a su legado lo hace con la esperanza de encontrar guía y protección en momentos de desesperación. Su capacidad para conectarse con aquellos que sufren, acompañándolos en sus crisis espirituales, transforma la narrativa del dolor en una historia de amor y redención. Al influir en tantos, el legado del Padre Pío nos reta a restablecer nuestra relación con lo sagrado.
a aceptar que también nosotros somos instrumentos de Dios, llamados a brillar en los momentos de prueba, tal como Él lo hizo. ¿Te has preguntado cómo puedes aplicar ese fervor en tu propia vida? ¿Qué sombras persisten en tu corazón que necesitan la luz de este poderoso santo para ser disipadas? Las vidas cambiadas a través de su intercesión son testimonios palpables de su amor divino. Nunca subestimes el impacto que su ejemplo puede tener sobre ti y sobre aquellos que amas. Ahora es el momento crucial para que busques su intercesión, para que le pidas guía y protección a medida que emprendes tu propia travesía espiritual. Por esto y más, es imprescindible que estés conectado. Inscríbete de inmediato en nuestro canal para recibir más revelaciones espirituales exclusivas sobre el Padre Pío que pueden transformar tu vida espiritual. Esta conexión espiritual con el Padre Pío depende de esta acción inmediata. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta comunidad fortalecida por su amor y su magia. Comparte estas historias milagrosas con al menos 5 personas cercanas cuya fe pueda ser fortalecida por los ejemplos del santo. Cuanto más compartamos su legado, más podremos ver el impacto del amor de Cristo fluyendo a través de nosotros y hacia quienes nos rodean. Y no olvides comentar tus experiencias personales con la intercesión del Padre Pío. Al hacerlo, fortalecerás la comunidad de devotos y nos uniremos en la oración, creando una red de soporte espiritual que no solo nos sostendrá, sino que resonará en los corazones de muchos otros. Activa las notificaciones para no perderte los próximos testimonios y revelaciones sobre el santo de Pietrelcina. No espere ni un segundo más para compartir estos milagros extraordinarios. Recuerda que solo los verdaderos devotos comprenden la profundidad del legado espiritual del Padre Pío y la importancia de diseminar sus enseñanzas. La esperanza, la luz y la transformación están al alcance de tu mano. Comienza este viaje hoy mismo.